Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos? Por fin tenemos de vuelta a nuestra querida Angélica González Blanco en esta segunda temporada, donde estaremos hablando de todo lo que tiene que ver con inmigración en Canadá. Y hoy vamos a tocar un tema que definitivamente nos compete y es todo lo que tiene que ver con los cambios en las políticas de inmigración en Canadá. Así que vamos a darle la bienvenida a Angélica González Blanco. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, Angélica. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente a tu casa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me encanta ese saludo. Eso quiere decir Ali López. Ella cubre cualquier espacio del mundo. Así es. Encantada de estar de nuevo en mi casa, esta casa que yo digo que Papá Dios me encontró. Y que, bueno, podemos llevar información responsable. Creo que compartimos la misma pasión por decir la verdad. Así es, mi estimada Angélica. Cuéntame qué ha pasado en todo este tiempo que estuvimos como que en un receso. ¿Qué ha pasado con todo lo que tiene que ver con las políticas de inmigración en Canadá? Porque recuerden que Canadá es ese oso divino que te abraza, que te recibe y que te da todo para que puedas vivir bien en Canadá siempre y cuando se cumplan todas las reglas y normativas. Tomando esa analogía, recuerda que cuando un oso tú lo atacas, ¡chas! Te Sí. ataca de nuevo. Canadá, hay que analizar muchísimas cosas. A partir de enero hasta la fecha hemos tenido un sinnúmero de cambios que para muchos han sido negativos. Desde el fondo de mi corazón te cuento que yo estoy feliz con esos cambios y Ok. después te explico por qué. Ujú. Eso pasó. Además de eso, estamos frente a un momento estratégicamente político en el país en donde lo más seguro es que existan cambios eh, por las elecciones que se aproximan. El gobierno va a llamar a elecciones y es un poco complejo el tema canadiense porque yo sé que la mayoría de tu audiencia está en Latinoamérica, en Estados Unidos, y no están acostumbrados a un gobierno parlamentario como es el canadiense. Funciona, no es presidencial, o sea, no es que es un gobierno directo en donde hay unas elecciones y yo escojo por el presidente. No, es una democracia partidista indirecta, es decir, que nosotros votamos por la persona que nos representa en la jurisdicción donde estamos y esa persona a su vez en su partido elige al representante de ese partido que al final del día va a ser el director del Ejecutivo, y siendo un sistema parlamentario implica que el legislativo, dentro del legislativo está el ejecutivo, es decir, que los que hacen las leyes también hacen parte de la administración propia del gobierno. Entonces es un poco más complejo de lo que conocemos en Latinoamérica y en Estados Unidos, que implica un poco más de juego. Entonces tenemos un gobierno liberal que vino y que reaccionó de un gobierno conservador que fue muy duro con la inmigración y que la bandera para que este gobierno liberal saliera fue migración básicamente. Y se la están jugando. Entonces comienzan todos estos, ¿cómo se llamará? Intereses escondidos Ok. de cada partido para determinar cuál es el futuro. Y la lanza o el caballo de Troya o la batalla es inmigración. Entonces vamos a ver cambios y nos vamos a ver críticas y de todos a partir de este año. Yo pienso que va a ser, y esa es mi nariz, no estoy hablando con ningún dato estadístico o científico, ni oficial, pero es mi nariz. Y lo vimos desde enero 22 comenzaron un cambio brutal para el común de las personas y ahí es donde te digo que estoy muy feliz por ellos y es que cambiaron las políticas para los estudiantes internacionales. Y Ok. creo que en nuestra temporada anterior habíamos hablado de la bondad de los estudios en Canadá. Correcto. ¿Y qué pasó? Ese oso que te abraza Te y que recibe y te acobija. también se aburre de que le metan el dedo en la boca, ¿no? Entonces, Ok. ¿qué pasó? La gente, y pasa todavía, Ari, yo no sé cómo decir, cómo decirlo de una forma amable que no suene que yo soy la prepotente que me sé pues todas las leyes y que yo soy, pues no, es que existe un mundo de información desinformada
Ok. que ha llevado a muchísima gente. Claro, el sistema canadiense es amigable en cierta forma y llevó durante los últimos 2 años, podría decir yo, y se incrementó después de la pandemia, que fue, digamos que el 2022, 2023, que todo el mundo, agencias de turismo, agencias de estudio, expertos de inmigración a Canadá que vive en, yo qué sé, lado recóndito, en, yo qué sé, en México, y comenzaron a dar consejos sobre emigrar a Canadá porque consideraron que la fórmula mágica era mandar a la gente a estudiar. Ok. Si era una herramienta que la gente podía ir a estudiar en pareja, que mira qué bondad, y es lo que siempre digo, tenemos que ver el espíritu de la norma, la bondad del gobierno canadiense. Oye, ¿quieres venir a estudiar? No queremos desarmar tu familia. Puedes venir con tu esposo puede, o tu esposa, o tu pareja, puede tener un permiso de trabajo abierto mientras que tú estudias y la familia no se desbarata y después se pueden devolver a su país. En ninguna parte el gobierno dijo, tú estudias y te vuelves residente permanente. Nunca lo dijo. Ok. Nunca lo dijo, pero era una herramienta que se podía utilizar por la misma forma para obtener una residencia permanente. ¿Qué pasó? ¿Y dónde estuvo el abuso? Pedro de los Palotes, John Smith vendían programas de estudio sin una estrategia legal que soportara ese fin último, si era así que la persona tenía para emigrar a Canadá. Hoy día tenemos más o menos unas 60,000 personas en la piscina de personas que tienen la intención de emigrar, que están aquí, yo quiero emigrar, y que no las han llamado para una residencia permanente. O problema, muchos de ellos se van a tener que devolver a su país. De esas 60,000 personas, yo le calculo, y esos son mis números solamente de esta nariz, que el 90% están en Canadá y que a algunos se les va a acabar su temporalidad en el país, se van a tener que regresar con el corazón roto y van a hablar muy mal de Canadá. Claro. El problema no es Canadá, el problema es que tomaste el atajo Equivocado. Entonces estamos hablando que estas 60,000 personas que ya llegaron a Canadá con intención de estudiar y que tenían como que el interés oculto de quedarse para llegar a una residencia, están siendo evaluadas porque no se les va a otorgar, no es la vía correcta para que se les otorgue una residencia. Más o menos la interpretación es esa, pero el asunto es que como estaba el sistema anterior, la persona venía y estudiaba un programa de 1 a 2 años, porque tú si estudiaba 2 años iba a tener un postgraduate work permit, es decir, un permiso de trabajo abierto para ella y su esposo o pareja, llamémosle pareja porque puede ser cualquier cosa. Sí. Entonces, y podían estar en el país, la persona estudiaba 2 años y tenía un permiso de trabajo hasta 3, podía estar en el país hasta 5. Entonces, un buen estratega legal que hacía era determinar el lugar donde la persona, dependiendo del perfil de la persona, donde la persona podía llegar, determinaba cuál era para que pudiera llegar a esa residencia permanente. ¿Qué pasó? A la loco, agencias de estudio, Juan de los Palotes comenzaron a decirle, mira, vete a Canadá a estudiar, y los ponían sin evaluar esa decisión. Esta mañana, curiosamente, mira, me acabo de acordar, estaba oyendo mi devocional y dice, papá Dios, que uno nunca debe tomar una decisión sin tener en cuenta cuál es la consecuencia para ti y para tu familia a futuro. Entonces, que uno, y yo decía, yo nunca había leído que la Biblia hablara de las emociones, pero me quedé así. Y ahora que estamos hablando del tema, exactamente pasó eso, en la emoción de que me quiero ir a Canadá, que voy a estar en Canadá 5 años, que no sé qué, tomaron una decisión sin programar ni planificar a futuro lo que querían hacer, que es básicamente lo que hablo en mi libro, que no puedes venir y tirar las piedras al aire porque después nos van a salir. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente que ahora ya tienen 2 años o van casi a los 3 de estar teniendo un permiso de trabajo abierto, no han podido calificar a la residencia permanente porque no tuvieron estrategia. Y esos son los que se van a tener que regresar. Claro, y eso pasa cuando no hay una verdadera buena intención y una verdadera buena planificación. Vamos a aprovechar para hacer una pausa
rapidito, vamos a escuchar un tema musical y ya volvemos con más de Angélica González Blanco. Ella es especialista en inmigración a Canadá. No se vayan que ya volvemos. Y estamos de vuelta con más de Angélica González Blanco, especialista en inmigración a Canadá. Ya estábamos hablando en el corte anterior de cómo las personas llegaron a Canadá con una visa de estudiante, con toda la intención de quedarse para de alguna u otra manera obtener la residencia. ¿Qué pasaba? Anteriormente a las personas que iban a estudiar se les daba un permiso de trabajo para el estudiante y para el cónyuge que se lo alargaba relativamente hasta los 5 años. ¿Okay? Por 5 años ellos podían estar legales, ¿okay? Trabajando para que la familia no se desmembrara, porque Canadá es muy pro familia, o sea, no es así de que, bueno, la familia se separa y te doy la visa de estudiante aquí, pero te quedas con tus hijos porque se queda del otro lado. No, Canadá es muy familiar, es como estábamos hablando, es ese oso que te cobija, que te abraza, pero como dijo Angélica, no le metas el dedo en la boca al oso porque va a llegar un momento que se va a molestar, se va a poner bravo, va a sacar las garras y ahí sí se perdió todo. Y eso pasó. Eso pasó. En enero 22 de este año el gobierno decidió no otorgarle más permisos de trabajo abiertos a las parejas de los estudiantes, número uno. A los hijos le van a seguir dando la oportunidad de tener un permiso de estudio. Y también, no para todos, solamente para aquellos que vinieran a un programa de posgrado, llamémosle así, que son los programas, pero los que sí vengan a estudiar una maestría, un doctorado, van a seguir teniendo la oportunidad de que su pareja pueda tener un permiso de trabajo abierto. Esto que sucedió, un gran revuelo. ¿Y por qué yo te decía que estoy muy contenta? Me dice, ¿por qué estoy contenta? La pregunta del millón, Angélica, ¿y tú por qué estás contenta? Eso es una mala noticia. Le dije, porque es que he ejercido mi carrera desde enero 22 hasta la fecha, más que los años anteriores en esta categoría en específico, porque me ha tocado resolver procesos de gente y tratar de darles una estrategia a los que tienen todavía algo de esperanza para hacer. Y también porque yo creo en el ser humano. Yo sé que los seres humanos tenemos cosas buenas y malas, pero yo creo que haciendo el bien, como dices tú en tu frase, hacer el bien te devuelve la cosa, ¿no? Sí, mira aquí. Entonces, yo creo que es mi responsabilidad en que si yo tengo un caso, y yo no sé si los demás colegas que tengo en el mundo y que ejercen derecho puedan decirlo así, pero uno tiene que, esa responsabilidad de una familia en la mano, que tengan realmente un consejo legal correcto. Y si se dejan ellos llevar por las emociones, hay que defenderlos inclusive de ellos mismos. Entonces, esta medida les puso como un hasta aquí a la avalancha desmedida de desinformación y de disfortunio, las cosas que, infortunios es la palabra. Infortunios, ajá. Ok, para muchas familias. Entonces, sí, tú sabes que hay algo que, perdón que te interrumpa, Angélica, hay algo que a mí me preocupa muchísimo y es esta ola de inmigración irresponsable, porque hay que llamarlo por su nombre, inmigración irresponsable, no tanto a Canadá, no solo a Canadá, sino acá también a los Estados Unidos, y próximamente tú nos vas a poder hablar un poquito más de eso dentro de un tiempito, porque nos estamos preparando para poder ejercer acá en los Estados Unidos como abogada. ¿Por qué yo entiendo que hay una desesperación de salir de estos países que están en crisis económicas y todo esto, pero ¿por qué hacer las cosas mal? ¿Por qué salir de una manera desesperada sin planificarte y pretender que el país te solucione tu situación? ¿Qué está haciendo Canadá con respecto a esta gente que de pronto está llegando con el asilo político y estas nuevas políticas para inmigración? Mira que es que yo creo que todo esto tiene que ver con la inmediatez de la desinformación. Porque es que yo no puedo decir que hay información, porque lo que hay afuera es una mata de desinformación. Entonces, ¿qué pasa? La gente, lo que te decía hoy, y mira, me salió hoy en mi devocional, era la gente decide en emociones.
Cuando tú tienes una circunstancia de seguridad, de incertidumbre financiera, de frustración profesional, de cualquier cosa que es lo que te lleva a ti a tomar la decisión de quitarte. ¿Por qué yo voy a salir de mi tierra? Yo salgo de mi tierra por una razón en específico. Yo no salgo de mi tierra porque sí. Porque yo quiero, porque quiero ser extranjero, porque quiero llegar a algo que mi tierra no me da la oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Esta inmediatez de la información o de la desinformación les lleva a decir que, bueno, mira, en Canadá todo es fácil. Tú vas y dices tal cosa y todo te funciona. Entonces, al llegar esto, hay algunas personas que alcanzan a llegar y el gobierno se ha encontrado con esta papa caliente y ahora, ¿qué hago? Lo que me parece incorrecto de mi gobierno, que amo profundamente, es que hayan dicho que van a hacer estas restricciones es porque no hay housing, que no hay casas. No, eso no es verdad porque acabamos de abrir el gobierno, y esa es otra cosa nueva que hizo en este año, abrió un pathway humanitario, que así como lo abrió para los colombianos, venezolanos y haitianos el año pasado, este año los abrió para la gente de Sudán. Para los colombianos, haitianos y venezolanos, abrió 15,000 personas sin saber leer ni escribir. ¡Pum! Y lo mismo va a hacer con los haitianos. Entonces, ¿yo cómo voy a traer 15,000 personas que van a vivir del Estado? Y voy a estar diciendo que el Estado que no hay casa donde vivir y que eso es culpa de los personas que vienen a estudiar, donde las personas que vienen a estudiar vienen con modos económicos para pagar, para estimular la economía. Entonces, ahí es donde comienza el juego político y por eso abrí esta nueva temporada explicándote que vamos a ver muchas cosas porque está el juego político, ¿no? Entonces, claro, para apuntar el dedo de que se nos congeló. Podemos apuntar con el dedo o culpar el hecho de la problemática de vivienda en el país a los estudiantes en específico. No, porque no es real. En marzo van a llegar 15,000 colombianos, haitianos y venezolanos que todos vienen bajo una clase humanitaria y que el gobierno tiene que ver dónde los va a poner. ¿Y quién va a mantener esas personas, esas 15,000 personas? Ellos tenían, funciona algo como medio el parol americano. ¿Cómo se van a mantener? Okay. Funciona un poquito como el parol americano, pero el gobierno, recuerda, Canadá es un país socialista, el gobierno tiene medidas para ayudarlos, para restablecerse, para aprender el idioma y todo eso cuesta dinero. Okay. Contrario censo con la gente que viene a estudiar al país, porque tienen que probar que tienen los means económicos para hacerlo. Entonces son gente que tiene que pagar ellos su renta, son ellos que tienen que pagar su mercado, tienen que pagar su transporte, compran carros. Eso estimula la economía. Y claro, hay que tener en cuenta también que Canadá tiene 40 millones de habitantes. ¿Ok? O sea, tenemos que ser conscientes de ese hecho y que no tiene la capacidad no es Estados Unidos que tiene 300 millones de habitantes donde hay 300 millones de oportunidades. No todo el mundo es comerciante, pero hay muchísimas más oportunidades para abrirte paso. En Canadá hay muchísimas cosas por hacer. Sin embargo, esta nueva restricción va a traer yo pienso que es una medida profiláctica, que quiere decir que están limpiando todo y que van a hacer las cosas mejor. Es una medida temporal, el gobierno no está hecho bajo el cambio de la ley, sino bajo una medida, es un policy, que es una capacidad que la misma ley le da al ministerio para que para que el ministerio pueda tomar medidas en momentos cruciales. Eso es lo que está pasando ahora. Otra cosa que cambió y es que, no sé si recuerdas que en la temporada anterior hablábamos de los programas rurales, todos llegaron a su caducidad en noviembre y el gobierno las extendió hasta el año 2024. Me parece genial porque son programas muy, muy especiales. Aspiro, mi nariz dice que lo van a dejar como Municipal Nominee Programs, no han dicho nada oficial, pero es lo que yo creo que va a pasar. Y también al cerrar esto van a haber manejos políticos
con respecto a cómo vamos a convocar la inmigración hacia Canadá desde otro punto de vista. Emigrar a Canadá no es una sola vía, hay 102 tipos de visa. El asunto es que si tú te diriges a una persona que conoce una sola vía, te va a encaminar por esa sola vía. Por esa vía, claro. Que en este caso es el que estábamos hablando en un inicio de irse a estudiar a Canadá, que te dan tu permiso de trabajo por 5 años, que no es lo que se debe hacer. Era viable, es que no, perdón que te interrumpa, no es que no fuese viable. El problema es que era viable si tenían una estrategia. Porque si llegas y es como si tú los agarraras y los metieras a todos en un cañón y los dispararas y los pones todos en Toronto y resulta que la persona no tenía sino una sola vía de llegar a una residencia permanente y eso no es lo correcto. Tú tienes que ver la edad de la persona, cuántas personas eran, qué era lo que estudiaba. Por ejemplo, y me pasó hace poquito, desde enero que comenzó todo esto, no he hecho sino escuchar gente que está en el ayayay. Estoy aquí en los 60,000, ayúdame, ¿qué hago? Un ingeniero de petróleo, con una esposa ingeniera de petróleo, sentado en Toronto, y yo le dije, ¿tú qué vas a hacer aquí? ¿Vas a comenzar a hacer hueco tú aquí en Toronto o qué? Entonces, el hombre con experiencia en perforación, dime tú a quién se le ocurre poner a esta persona a estudiar, bueno, estadística no está mal, pero lo mandaron a estudiar estadística a Toronto. ¿Tú crees que esa persona con el background que tiene va a poder encaminarse? No. No, tiene que ir donde está el petróleo, donde él puede decir, mira, hay que hacer un hueco, yo puedo agarrar la herramienta número 1 y sé que esta herramienta, eso no necesita conocer el idioma a la perfección ni tener conexiones con TransCanada o con las compañías petroleras canadienses, es que tú te creas tu propia suerte. Claro, porque no, o sea, no haces nada estudiando estadística ni nada de eso cuando no es tu área. No es como si lo mandáramos a Nueva York a estudiar estadística, dime tú. Yo lo meto en Texas. Ese fue y yo le decía, tienes que estar en Alberta. Entonces, ¿por qué? Porque es donde está todo el asunto que tiene que ver con los petróleos. Y sí se puede. Y lo digo en mi libro, yo no sé ni cómo hacer, está aquí. Es como el 1 a 1 que le digo a mis clientes. Si ustedes pudiesen planificar, porque a nadie le importa más la conclusión, el outcome, ¿cómo digo eso? El resultado es la palabra, del proceso migratorio que al dueño del proceso migratorio. No hay nadie más que le importe. Así es. Entonces, si él no toma la responsabilidad y la persona no toma la responsabilidad de saber qué es lo que hago, y va donde uno que lo único que sabe, y me pasa, por ejemplo, no solamente en esa materia, fíjate que tengo muchísima gente, y ese es otro cambio, que es que a los ciudadanos mexicanos le quitaron el privilegio de tener una Electronic Travel Authorization, es decir, estar exentos de visa para viajar a Canadá, con algunas excepciones. ¿Y qué pasaba? Llegaban los mexicanos a Canadá y se querían quedar y iban donde Juan de las Palotes y Juanita de los Palotes. A todos los ponía a pedir refugio. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno dijo, mira, de 100 mexicanos, no es que los mexicanos no los quieran en Canadá. No, eso no es verdad. Canadá ama profundamente México. Los canadienses pasamos vacaciones en México. México es nuestro principal socio comercial. Pero si llegan 100 mexicanos y 98 piden asilo político, ¿qué crees que va a decir el papá? Bueno, mi hijo, no vengas más. Porque si vienes con esa intención, no venga. No es que, ay, ¿cuántos no van a Canadá y piden asilo? Sí, pero es que estamos hablando de mi relación Canadá con México. Entonces, ¿qué pasaba? Esta profesional, y lo que te estoy diciendo es de la vida real, no es un invento, pasa, a todos los ponía a pedir asilo político. Asilos políticos sin fundamento. Cuando hemos hablado del tema que me apasiona profundamente, tú tienes que tener una persecución por una de las 5 causales establecidas en la Convención del Refugio. Y no puedes ponerte a inventar una historia. ¿Tú crees que una persona que oye todos los días un proceso que está... Hay clientes que se enojan conmigo y le digo, yo no creo este proceso. A mí no me parece. ¿De dónde es y cómo hiciste? No, que me estaban llamando por teléfono. Y tú porque te estaban llamando por teléfono te montaste en un avión y saliste de tu casa.
Mm. Mira, hablando de esas historias que a veces la gente se inventa con respecto a la persecución para asilos políticos, este fin de semana vi una película que le quiero recomendar no solamente a los venezolanos, yo quiero que todo el mundo vea esa película. La película se llama Simón y habla de una historia de persecución de un muchacho estudiante que se viene para acá y cómo le afectó su psiquis, su emocionalmente, psicológicamente. Y yo a veces me pongo a pensar, digo, tanta gente que viene y se inventa una persecución y le quita la oportunidad a este que realmente sí fue perseguido, que realmente sí fue torturado. La verdad es que la película es para ponerse los pelos de punta. Es Mi muy libro fuerte. se llama No pierdas tu libertad por emigrar a Canadá, porque no es solamente la libertad física, sino la libertad emocional, Uh -huh. psicológica, financiera. He visto casos y he tenido la oportunidad de representar jóvenes, porque yo creo que los únicos, y no quiero ser irrespetuosa ni indoliente, porque no soy, yo soy canadiense de corazón, a pesar que nací en Colombia, pero eh, me duele mi gente. Y he representado a jóvenes venezolanos que yo creo, en mi opinión muy personal, han sido los únicos que han tenido, para que no nos censuren lo que voy a decir, las fuerzas, y no sé de dónde, Uh para -huh. pararse y decir algo, ¿me entiendes? Son los Correcto. únicos que han pelado su cara y que he tenido la oportunidad, y son muchachos que las historias que cuentan de lo que viven en la cárcel, nadie se lo imagina, como a una persona es violada con una varilla. O sea, ustedes no tienen ni idea el número de torturas. Y cuando vemos un gobierno totalitarista, yo no sé si alguna vez te conté, Ari, que yo tenía un programa, era invitada como especialista de migración es la única emisora en Toronto en español. Uh -huh. Y yo era la invitada. Y como tengo mis convicciones políticas tan fuertes y decía esto, un día terminé mi programa y al día siguiente me dijeron, no puede venir más. Porque hablé en contra del chavismo, no estoy de acuerdo. Yo soy una persona que creo en la democracia, que creo en la libertad de las personas. Y en Canadá creemos en la libertad de expresión. Y si yo no puedo hablar, al día siguiente tenía un programa no como invitada, sino mi propio programa. Yo digo, Dios siempre le cierra a uno una puerta para abrirte una más grande. Ya llevo 9 años teniendo mi propio programa de radio en donde mi equipo de producción me permite decir la verdad. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Al quitarle a los mexicanos este privilegio, los únicos que pueden ir a Canadá bajo un ETA, el ETA es para los mexicanos, solamente lo pueden usar cuando vuelan, cuando viajan a través de un medio aéreo, porque si lo haces por carro o por barco o por lo que sea, tienes que tener una visa. Entonces, el privilegio le fue removido, excepto aquellos que sean hoy portadores de una visa americana o hayan sido portadores de una visa canadiense dentro de los 10 años anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Le quitaron el privilegio a cualquier persona mexicana de venir a Canadá. ¿Y por Claro. qué? Por malas decisiones, por Uh decisiones -huh. en emoción. Alguien me decía, usted me dijo que no pidiera asilo político. Y yo le dije, porque es que tú no tienes bases para pedir un asilo político. No tienes un caso. No, no tienen grounds. Y si no hay, no hay. Uh -huh. Si yo soy la que lo voy a defender y yo no lo creo, ¿tú crees que yo soy capaz de tomar un caso de eso? No, No, no sería ético. no lo hago. Pero hay gente que se dedica y que entonces ahí donde yo digo que dentro de la desinformación, mira, los casos más fuertes que yo tuve en el año 2023 y en el 2022 fueron mexicanos. Uno es la desmantelación de una red de Uh -huh. tráfico humano. Hmm. ¿Por qué? Porque no, yo digo, pero tú sabes leer, porque no te metiste si hay una cosa que se llama Google, revisa. Gente que llegó, que las asignaron en un lugar, que les quitaron el permiso, pero para que todo eso les pasara, hubo un acto, uno, que dependía de ellos, y era que creerles y entregar un dinero
y creer que las cosas fáciles se dan. Claro. Tú le vendiste tu alma al diablo porque tú le entregaste, fue tu decisión. Ellos no te pusieron un revólver para que tú hicieras eso. Te Claro, engañaron, sí, pero yo tenemos creo, muchos medios para investigar. perdón, yo creo que en la temporada anterior lo hablamos de una amiga que se la llevaron a México con supuestamente una cuestión de modelaje y resulta que era prostitución. ¿Lo hablamos o no lo hablamos? No creo que en cámaras, lo hablamos fuera de cámaras, pero también Sí. hablamos, no sé si te acuerdas de que le ponían un working holiday. Ujú, Y sí ujú. existe ese tipo de visa, pero no es verdad como se los vendían. Y en México encontrabas en los centros comerciales una cosa Canadá y te vendían el working holiday por $9,000. Y yo decía, my God, yo cobro $9,000 por una pill. Imagínate. No, 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 una locura. Vamos a aprovechar de hacer una pausa musical, Angélica. El tema está buenísimo y ya en la última parte tengo dos preguntitas que te quiero hacer que creo que son muy importantes. Así que no se vayan, que ya volvemos con más de Angélica González Blanco, especialista en inmigración a Canadá. No se vayan, que ya volvemos. Y estamos de vuelta con más de Angélica González Blanco, especialista en inmigración a Canadá. Y bueno, en el bloque anterior estábamos hablando de la situación de los mexicanos que lamentablemente pagan justos por pecadores, le quitaron la oportunidad de tener ese ETA a las personas que llegaban por avión a Canadá. Te quería preguntar, ¿cuáles son las tendencias en cuanto a la aceptación de solicitudes de residencia permanente en Canadá actualmente? En este momento, digamos que están, Canadá siempre ha tenido, yo no puedo decir que hay una tendencia sobre una área u otra. Ujú. Digamos que los resultados de los procesos en este momento, plan número uno, la reunificación familiar, que es el patrocinio a los esposos, esposas, eso está por encima, y los hijos, creo que es lo Ok. número uno. En el número dos pusieron esta parte humanitaria que es muy parecida a lo del parol, Ujú. pero es corto. Y tenemos obviamente la clase económica, pero la clase económica con restricción que se dio bajo los estudiantes, yo creo que ellos dicen que es un proceso, no es electrónico, es un proceso sistemático. Ok, Sin embargo, yo creo que hay dedos que sí, que por abajo lo manejan. O sea, ok, como yo todo. creo que sí, y, y creo que están llamando a las residencias permanentes se dan bajo un proceso que tiene un medio sorteo, y las cualificaciones y la calificación que están pidiendo es tan alta que no alcanza los 60,000 que están represados. Wow. Entonces, ahí es donde yo te digo, eh, es como que la balanza está así, pusieron a todo donde esos 60,000 hay gente que puede aplicar por otras cosas, que puede aplicar como especialistas en la lengua francesa, o que pueden aplicar bajo un Provincial Nominee Program, y los tienen metidos en esa, digamos que en esa piscina que está recundida de gente, y las otras piscinas están vacías. Claro, es una piscina de un crucero. Está llena de Más o gente. menos. Esa es que tú nada más te quedas mirando desde lejos, así. Exacto, donde no te vas a meter. Mira, eso me lleva a otra pregunta, Angélica. ¿Cómo se está abordando la necesidad de la mano de obra calificada a través de las políticas de inmigración? Porque, ajá, ¿qué están haciendo? Se necesita mano de obra calificada, pero ¿cómo lo están abordando? Fíjate que en mi opinión, o sea, ¿qué están Ajá. haciendo en este momento? Legalmente existe la posibilidad de que los empleadores puedan tener la autorización para contratar extranjeros, que tenga una validez de 18 meses, que lo normal son 6 meses, o sea, que eso es un apoyo al empleador canadiense. Pero yo creo que el segundo del Ajá. ojo va a ser a esa área. Ok. Creo que es para lo que viene, porque están siendo un poco más estrictos. Sin embargo, en la realidad, tengo empleadores llorando por mano de obra. Yo no sé si soy yo, si yo soy de la vieja escuela, si es el mundo, no sé qué es, pero después de la pandemia, inclusive a mí como empleador, contratar a personas ha sido súper complejo.
no eres solamente tú y no es en Canadá, es a nivel mundial. Acá en los Estados Unidos también, Angélica, el contratar se ha vuelto muy cuesta arriba. De hecho, sin ir muy lejos, mi esposo tuvo una época donde el personal de almacén rotaba, porque iban, o sea, primero la calificación, o sea, no estaban como que muy calificados para el trabajo, entonces, bueno, agarraban dentro de los que llegaban los mejorcitos, pero entonces te decían, no, es que con las ayudas o trabajando de Uber gano más de lo que gano aquí. Entonces la gente como que se va más a no, soy mi propio jefe, y no quieren trabajar en una empresa que a la larga del tiempo le da beneficios. No solamente eso, sino que además de eso, y lo digo como empleador, por ejemplo, quieren trabajar desde casa. Ok, Ujú. hay trabajo remoto, pero resulta de que quieren trabajar desde casa porque quieren hacer 4 trabajos. Yo no estoy pagando lo que la persona quiere, lo que debe hacer para mí con los resultados. Y me volví enemiga del trabajo remoto, yo como empleador y en mi propia experiencia, porque además de eso, eh, en mi corazón de altruista, terminas tú asaltado en tu buena fe, no Sí. solamente por eso, sino porque la información te la desaparece, información que es confidencial de la oficina. Y me pasó que una empleada que tenía por colaborarle renunció el lunes y el martes me trató de poner competencia y le digo, hija, o sea, para ponerme competencia a mí necesita mucho, mucho espacio. Claro. Pero, pero el asunto que yo creo, por ejemplo, en la manufactura en Canadá es terrible, porque además, como es un país socialista, existe Ujú. una sobreprotección al empleado. Entonces, yo creo que nos crea, y ya esto es mi opinión personal, un numbness, es decir, como un adormitamiento mental en donde te creas y te quedas en la mediocridad, porque entonces, no, si a mí no me dan un trabajo en donde yo tengo 15 minutos de break para fumar, el otro 15 minutos para yo no sé qué, hijo, así no funciona la vida. Y si nos vamos, y yo no quiero agitar ningún tipo de banderas, pero el socialismo puro no ha funcionado en ninguna parte del mundo y no va a funcionar ahora. No. Entonces, si en la economía tú no trabajas para los demás, no se puede funcionar. Yo pienso que si esto no cambia, la industria canadiense va a sufrir, porque no hay gente eh, Calificada. a veces que no tengan la calificación, no importa porque tú los entrenas. Es que no Sí. quieren Claro, trabajar. claro, Y tú no puedes hacer un trabajo de manufactura online. claro. No, no. Definitivamente no se puede hacer. Ay, Angélica. Bueno, Angélica, se nos fue el tiempo volando. Hemos llegado al final del programa por el día de hoy, pero no se preocupen porque esto va a salir semanalmente. Angélica, antes de despedirnos, háblame un poquito de tu libro. ¿Cómo se llama tu libro y dónde lo podemos obtener? Mi libro se llama No pierdas tu, siempre lo tengo en la mano. Yo sé. No pierdas tu libertad por emigrar a Canadá. Y no es que la gente me pregunta, pero el libro para ti, y el libro para mí no es un income, no es un beneficio económico. Mi libro para mí es una herramienta para que mis clientes, y se llama Canadá porque yo litigo en Canadá, pero debe decir Correcto. no pierdas tu libertad por emigrar, porque Claro. aquí tú puedes entender qué es lo que debes hacer antes de emigrar, y lo tengo en copia física, en pasta dura, lo tengo electrónico y en audiobook, o sea que no tienes excusa para no prepararte, lo consigues en amazon.com para que esté disponible en cualquier parte del mundo. Aquí hablo de eso, de cómo me debo preparar, de tener la conciencia de que un proceso migratorio implica el bienestar, el destino de una familia. Y qué tan positivo sea el proceso, también ahorra mucho tiempo en que la persona se restablezca y se ponga otra vez de nuevo en sus pies. Si el proceso es muy duro y tienen que pasar por muchísimas cosas, el tiempo que yo le llamo el tiempo del ayayay se prolonga y comienzan procrastinar dentro de me hicieron esto, me pasó esto, hice tal cosa, y se enfocan en ese dolor porque tenemos que entender el corazón de un inmigrante. Y yo creo que la gente es pronta a juzgar al inmigrante,
pero no lo miran. Es que el emigrante dejó su tierra. Y cuando hablamos de nuestra tierra, hablamos de la tierra, es de donde tú eres, donde tú respiras y te sientes que eres tú, donde tú naciste. Y dejar todo eso por cualquiera de la razón, por amor, que fue mi caso, por educación, por lo que sea, tú tienes un desprendimiento que requiere un luto, hija. Es como una muerte. Entonces, cuando una persona está de luto, tú no le cajas palo. Por dignidad humana, ¿verdad? Tú, cuando una persona está de luto, no importa lo que sea, tú tienes consideración. Y es lo que creo que estos avivatos en las redes sociales no les importa y no tienen consideración con ese luto o con ese sacrificio que sea por lo que sea la persona tomó. Así es. Entonces, volvemos al principio de todo que nos ha llevado juntas por estas 2 temporadas, es que la gente no ama a la gente. Y Dios dice, ama al prójimo como a ti mismo. Quiere decir que si tú te amas tú, tienes que amar a tu hermano. Porque el día de mañana, lo que está viviendo tu hermano, lo puedes estar viviendo tú. Claro. Y nadie tiene temor, le importa un pepino. He visto clientes que han pagado. Yo a veces me quedo así, ¿y usted por qué lo pagó? Pues que tengo fama de rabiosa, pero ¿y usted por qué lo pagó? ¿A usted quién lo obligó a que lo pagara? Pero en cierta forma, yo tengo la convicción de que el ser humano debe respetar y debe considerar al otro ser humano de tal forma en que no le hagas a otro algo que no te quieres que te hagan a ti. Correcto, eso se llama empatía también, ponerte en los zapatos de los demás. Pero le hemos perdido el respeto al prójimo, a tu destino, no sé, por $100, gente, capaz lo que hablábamos de los estudiantes, por $100, más vas a pagar una visa de estudio por $100, explícame. O sea. No, hay que tener un poquito de sentido común, aunque dicen que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Así que bueno, con esto hemos llegado al final del programa por el día de hoy, pero antes recordarles que ser bueno está de moda, que hay que hacer bien sin mirar a quién y que unidos somos más fuertes. Para cualquier información adicional pueden enviar un correo a info@contigoradious.com o a través de las redes sociales de Angélica, que es @Angélica González Blanco en Instagram. Nos vemos en un próximo programa. Bye, bye. Bye.